presentamos Crimen y Derecho, el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Una presentación de La Voz del Derecho. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Muy buenos días a todos los oyentes de La Voz del Derecho. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa Crimen y Derecho y hoy contamos con la participación de algunos excelentes juristas a nivel nacional que nos acompañan en la mañana del día de hoy a presentar nuestro programa Crimen y Derecho. Nos acompaña el doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, connotado jurista, ex vicedefensor del pueblo de Bogotá, ex procurador judicial delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Me complace saludarlo, doctor Ezequiel. Muy buenos días. Doctor Germán, un saludo muy cordial, un abrazo. Tenemos también al profesor Leonardo Calvete Merchán, connotado jurista, profesor universitario en varias universidades a nivel nacional. Ha sido también funcionario público, se desempeñó en alguna época como subdirector de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, la UIAF, y posteriormente fue director de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia a nivel nacional. Doctor Leonardo, muy buenos días. Doctor Perea, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos. Muy gentil, doctor. Y finalmente tenemos en el panel al doctor Camilo Pisa, quien actualmente es profesor también de varias universidades, entre ellas la Universidad Cooperativa de Colombia, y quien nos acompaña el día de hoy con sus aportes a este gran y valioso programa. Doctor Camilo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Germán, para usted, para el doctor Leonardo y para el doctor Ezequiel, para todos los que nos puedan estar escuchando. Un caluroso saludo en este día de hoy. Lo estuve escuchando esta semana, doctor, por allá en un panel a nivel internacional. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, así es, apreciado doctor Germán. Estamos preparando un panel con la agrupación Trejo de la provincia de Salta en la República Argentina. Esta asociación, esta agrupación está vinculada con la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y pues la idea es preparar algunas ponencias junto con reconocidos maestros del derecho penal sobre todo en la región del Mar del Plata, uruguayos, argentinos, algunos paraguayos, bolivianos, y estará también algunas personas de México, de España, y pues la idea es dejar el nombre del país lo más alto, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la disposición de los bienes jurídicos propios. Por ahí tengo como referencia también el libro del doctor Ezequiel de imputación objetiva y conducta imprudente, que también me ha servido para sacar algunos aspectos. Entonces, estamos en eso y ya en próximos días, creo que es a finales del mes de agosto, para el día 25 al 28, se estará realizando el Congreso de manera virtual, dada la coyuntura en la cual nos encontramos. Bastante interesante. Hoy tenemos un debate bastante interesante, doctores, que nos preocupa mucho a nivel nacional, y es el tema de las reformas que se vienen gestando a través de la situación actual que tiene el país en materia de política criminal. Y hace unos días hacíamos un debate acá sobre lo que se generó con relación a la puesta en marcha y a la firma y sanción de lo que fue denominado el proyecto de ley de prisión perpetua. Hicimos algún debate y en su momento se invitó a varias personas, entre ellos estuvo el profesor Cancín, el profesor Julio Acosta, el profesor Ricardo Calvete, y finalmente, posteriormente, citamos a la gestora, digámoslo, del proyecto como tal. Finalmente no se logró el acercamiento. A través de esa situación y a raíz de esa puesta en marcha, se está gestando actualmente en el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley donde se pretende incluir algunos otros delitos, entre ellos el delito de narcotráfico y algunos otros delitos que se pretenden implementar también con la prisión perpetua. Y pensaría yo, o no sé, tal vez, y algunas personas también
Esto obedece más a un tema de populismo punitivo que realmente a una política criminal de Estado, en donde realmente funciona en Colombia una política criminal encaminada a la prisión perpetua, cuando nosotros sabemos que la cobertura de los centros de reclusión y de los lugares donde se encuentran hoy privados de la libertad los PPLs en Colombia no tiene la capacidad instalada ni tampoco la cobertura desde el punto de vista logístico para albergar a una persona en una pena normal de prisión, más aún cuando hablamos de una pena de prisión perpetua y con una revisión preventiva, digámoslo, a los 25 años para establecer si es acreedor o no al levantamiento de esta prisión perpetua. Yo quisiera empezar este debate con un concepto claro sobre el tema del populismo punitivo y después que empecemos a debatir sobre lo que realmente debiera ser una verdadera política criminal y si es viable o no es viable en Colombia esta prisión perpetua, a pesar de que ya ha sido sancionada, pero falta un control posterior por parte de la Corte Constitucional. Doctor Ezequiel, lo escucho. Gracias, profesor Germán. Un saludo muy cordial al doctor Camilo Pisa, al profesor Leonardo Calvete Merchán y a todos los que concurren a esta audiencia. Fundamentalmente hay que contextualizar ese concepto de populismo punitivo desde el punto de vista de sus orígenes, desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista obviamente político-criminal. Este concepto del populismo punitivo fue acuñado por el profesor Anthony Bonton, más o menos desde los años 1995, y luego ha sido reproducido mucho por la profesora de la Universidad de Barcelona, la profesora Elena Larrauri. Y fundamentalmente ese concepto parte de la base de que los políticos, los congresistas, el Parlamento hace propuestas de aumentos o de incremento de penas con una finalidad, y es que con la finalidad del aumento y el incremento de pena se abstengan de cometer ese delito, y por otra parte, para que la sociedad tenga claro y imprima un voto de confianza en las autoridades, en el sistema penal, en la medida que ofrece seguridad. Seguridad jurídica en el entendido de que quien comete el delito obviamente va a tener que sufrir las consecuencias del mismo. Ahí surge ese concepto y que luego ha sido puesto en boga en Colombia fundamentalmente por el profesor Carrasquilla, Fernández Carrasquilla, Juan Fernández Carrasquilla, que evoluciona mucho en ese tema. Ya luego ha sido impuesto y se ha vuelto un lenguaje común ese concepto de populismo punitivo. ¿A qué llama la atención el concepto y qué es en realidad? El populismo punitivo no es más que mostrar la forma incoherente en que funciona una política criminal en el país. Es pensar que el sistema penal y el derecho penal es la panacea y es la solución a todos los problemas sociales, y que el principal mecanismo y finalidad del derecho penal es la retribución. Y unida a esa finalidad, hay que pensar también en que en los criterios de prevención general positiva y mucho más prevención general en ese momento intimida. Y no solo es a través de la cadena perpetua, sino que nuestra historia ha mostrado también la pena de muerte, que ha sido regulada en nuestros códigos penales, en algunos códigos penales en la historia de nuestro país. Recordarán ustedes, por ejemplo, que el mismo Santander fue condenado a pena de muerte. Obviamente no se ejecutó, no se aplicó la pena de muerte, pero en Colombia eso ha sido así. Otros países, por ejemplo en Centroamérica, el mismo Norteamérica, se han implementado cadenas perpetuas, pena de muerte,
bajo la finalidad de que la pena intimida y que reduce la comisión de delitos. Sin embargo, la estadística ha demostrado que, por ejemplo, en los 50 estados de Estados Unidos, 30 tienen la pena de muerte y en esos 30 estados se ha determinado y se ha podido corroborar y constatado de que la existencia de la aplicación de la pena de muerte no ha reducido el índice o el número de delitos que tienen fijada esa consecuencia. El problema del populismo punitivo apuntaría entonces a hacer una reflexión en el ámbito de la política criminal, porque lo que se piensa es que ese tipo de propuestas es rentable desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de la obtención de votos. Entonces, los congresistas utilizan ese mecanismo. Ya en su momento, la senadora ya desaparecida, la doctora Gilma Jiménez, consiguió una cantidad de votación por la propuesta de sus orígenes de la implementación de la cadena perpetua para la violación y el homicidio de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que plantea este tema desde el punto de vista de la introducción en su programa, doctor Germán Perea, es indicar qué papel juega la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque no es un solo problema del legislador, ni solo un problema del criterio político que manifiesta un gobierno como tal, sino por qué la sociedad en nuestro país y en Latinoamérica reclama sangre, reclama pena. ¿Por qué la sociedad cree que la solución a todos los problemas sociales es el derecho penal? De esta manera hago la introducción y luego, para permitirle a los demás expositores escuchar sus planteamientos y poder participar activamente. Hemos vuelto, gracias doctores, y que hemos vuelto, como lo hablaban los postulados del profesor Beccaria, a creer que la mejor forma de controvertir el delito y de frenar el delito es generando penas mucho más altas, generando un proceso, digámoslo, de venganza con la persona, de la norma sustancial, y es lo que la sociedad realmente entiende, que cree que es la mejor forma de prevenir el delito, y se nos ha olvidado los temas de prevención tanto general como especial. Se nos ha olvidado que el Estado, antes de restringir y antes de privar de la libertad a una persona, y se lo acaba de decir el doctor Ezequiel con un sabio concepto, y es precisamente el de pensar que la primera ratio, la primera fase que debe utilizar una persona es acudir al derecho penal, y eso es un error, porque es la última ratio donde el ser humano debe acudir. Y aquí en Colombia incluso hemos convertido algunos procesos de carácter civil en procesos de carácter penal, y los hemos llevado a las instancias del derecho penal, utilizando el derecho penal para precisamente restringir a las personas y creyendo que con eso vamos a hacer una mejor justicia. Pero hay que hablar de temas más que de represión, porque sería una represión, hablar de temas de prevención y dejar como una privación de la libertad, como lo traen los postulados, incluso el test de proporcionalidad y ponderación frente a las medidas restrictivas de derechos fundamentales como detención preventiva, como una última ratio y no como una prima ratio. Ese es el concepto que tenemos hoy en día, y creo que estamos un poquito desilvanados, y es un concepto más de tipo legislativo, y usted lo ha dicho hace un momento, para obtener unas mejores rendiciones de votación. Profesor Calvete, ¿usted qué opina al respecto? Gracias, doctor Germán. Bueno, yo a ese excelente y preciso concepto que nos ha dado el doctor Ezequiel sobre lo que es y lo que define como tal el populismo punitivo, pues no tendría mucho más que decir, salvo agregar de pronto 3 aspectos a los que quisiera hacer mención y que me parecen ciertamente relevantes. Yo creo que el primer punto es: este populismo punitivo nos ha llevado a nosotros a tener un derecho penal un poco por decirlo de alguna manera, de marcar en la medida de la poca utilidad que tiene. Es decir, a raíz del populismo punitivo hemos creado
un montón de normas, una serie de normas, realmente muy pocas pueden de ser utilizadas porque pues no tenemos una infraestructura suficiente para que ella tenga el efecto que por lo menos a la sociedad se le ha vendido que esa norma va a tener. Seguramente en el programa que usted ya tuvo sobre el tema de cadena perpetua, esto fue un tema de todo el desarrollo, y es a la comunidad se le ha vendido el tema de que la cadena perpetua es un mecanismo de prevención de los delitos sexuales, pero cuando vamos a mirar nuestras capacidades de protección a los niños, niñas y adolescentes, cuando vamos a mirar nuestras capacidades investigativas, pues vamos a ver que esa cadena perpetua pues realmente va a tener seguramente pocas posibilidades de aplicabilidad en la realidad. Eso nos lleva al segundo punto, y es que uno de los problemas graves que tiene el populismo punitivo es que le genera a la comunidad una sensación de seguridad que realmente es irreal y que realmente no va a solucionar aquellos conflictos que realmente la comunidad espera que se solucionen, o aquellos efectos que realmente la comunidad espera tener, por lo menos en materia de prevención del delito. Es un juego un poco del miedo, de promover el miedo, jugar un poco con la sensibilidad de las personas frente al delito, y con ello llevar a la idea de que una pena muy alta, por ejemplo, va a solucionar los temas, y eso distrae un poco a la comunidad de lo que realmente debería ser, que es utilizar mecanismos de preventivos, mecanismos adecuados a lo que a nuestro aparato real. ¿Qué pasaría si usted coge el Código Penal y mira todos los delitos que tenemos? ¿Qué pasaría si la oferta, la promesa que nos hace el Código Penal realmente se concretara? Si realmente por cada uno de los tipos penales que tenemos en el Código Penal se iniciaran procesos penales que llevaran digamos, o que pretendieran un juicio. Si eso ocurriera, básicamente el aparato judicial colombiano se reventaría, porque nomás con lo que tenemos ahorita ya es, con lo que avanza hoy en día la justicia, ya está absolutamente colapsada. ¿Qué tal que si tuviéramos procesos reales por cada uno de los tipos penales que nos inventamos? Entonces uno mira, si uno aplicara el Código Penal con todos los endurecimientos que ha tenido, pues reventaría el sistema judicial y reventaría el sistema absolutamente carcelario. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de la política criminal es mirar cuál es la infraestructura de un Estado antes de crear medidas. Y el tercer aspecto al que quiero hacer referencia es, lamentablemente, el populismo punitivo, como digo, distrae a la comunidad de aquellas, digamos, de buscar realmente una solución distinta a la aplicación de la pena, y esa distracción de la comunidad redunda literalmente también en la distracción de los que aplican las normas, que cuando la comunidad les reclama, por ejemplo, usted qué ha hecho en materia de prevención de los delitos sexuales frente a niños, niñas y adolescentes, seguramente nos dirá, yo participé y voté por la cadena perpetua, pero todos sabemos que eso no va a servir para la prevención, y de alguna manera este legislador tranquilizará a la comunidad respecto de su trabajo con esa idea de yo voté por la cadena perpetua, cuando realmente deberíamos estar exigiendo de él otro tipo de mecanismos, y no solamente estos mecanismos de incrementos de penas. Simplemente un dato para que quienes nos escuchan miren hasta dónde ha llegado este tema. En Colombia existe una instancia interinstitucional que se llama el Consejo de Política Criminal, donde asisten las cabezas de las principales entidades que tienen alguna responsabilidad en el sistema penal y penitenciario. Y esa gran, digamos, instancia tiene a su vez un comité donde se reúnen los delegados de cada una de estas entidades. Este comité se reúne una vez por semana durante 11 meses del año. Y para que ustedes vean la dimensión de lo que se propone o de lo que es el populismo punitivo, este comité tiene aproximadamente 5 o 6 normas penales por semana para estudiar. Eso quiere decir que hay por lo menos 5, hay tantas reformas penales. Un problema de influencia legislativa.
que el comité alcanza a tener 5 o 6 normas por semana distintas para estudiar. Es decir, estamos hablando que más de 60 normas penales o incluso mucho más, ¿cierto? Estamos hablando, perdón, más de 60, más de 200 normas penales para estudiar, más de 200 normas penales para estudiar en el transcurso del año, y aún así se alcanza a quedar corto el comité porque hay aún más normas penales para estudio. Es decir, eso es para que vean ustedes qué tan atractivo resulta para los legisladores desde el punto de vista de la consecución de esos votos, las promesas en punto de derecho penal, y con ello logran distraer la atención de las exigencias que les podrían hacer en materia de prevención del delito. Es que es un tema absolutamente complicado y yo pienso que nosotros también hemos importado mucha norma de nivel internacional, y tal vez al importarla con un buen proyecto de ponerla en funcionalidad, como sucedió, por ejemplo, con el caso de la Ley 906, con el Acto Legislativo 03 del 2002, cuando se creó el sistema penal acusatorio, y se tendió a hacer un proceso desde el punto de vista de partes, un proceso adversarial, un proceso realmente eficaz, eficiente, efectivo, con celeridad. Y hoy vemos que lo que en un momento se planteó frente a la terminación anticipada de un proceso por vía de negociación o preacuerdos, dio lugar a la creación de un poco de normas, entre ellas, por ejemplo, la ley 890, que incrementó las penas, pero hoy vemos que a través de posteriores reformas han acabado con los preacuerdos, han acabado con las negociaciones, han hecho cualquier cantidad de prohibiciones. Vemos el artículo 68 del Código Penal, que tiene cualquier cantidad de prohibiciones, y vemos muchas cosas, que todo esto que se ofreció en un momento en un sistema premial, un sistema garantista, un sistema mucho más de adversarios, de partes, de minimizar el impacto del juicio, hoy en día el sistema judicial está colapsado precisamente por tanta prohibición de carácter posterior normativa. Y eso no lo vemos en otras partes del mundo. Si nosotros miramos la legislación americana, lleva muchísimos años sin que se le corra siquiera una coma al procedimiento. Acá, creo que, si no estoy mal, hemos hecho más de 8 o 9 reformas posteriores a la creación de la ley 906, cuando no lleva ni siquiera 15 años de implementación. A mí me parece delicado eso, porque creo que tenemos un problema de inflación legislativa derivada precisamente de los efectos mediáticos de las conductas de la sociedad, y esto genera un tema de populismo punitivo. Doctor Camilo, yo quisiera escucharlo. Doctor Germán, me hace usted acordar del historiador romano Tácito, corruptísima república plurímala de leyes, en donde hay muchas leyes, hay mucha corrupción en la cosa pública, en la res pública. Cuando hablamos de populismo punitivo y hablamos de esos incrementos que las reformas legislativas han incorporado a nuestro Código Penal, y cada vez más vemos cómo se recortan, se hacen menos viables la aplicación de aquellos principios que inspiraron al modelo del sistema penal acusatorio, en el que se nos decía que iba a haber una justicia premial, posibilidad de allanamientos, negociaciones, preacuerdos, un sistema de partes. Lo que se ha hecho hoy por hoy con esas reformas y con esos incrementos es simplemente llevar al colapso de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema penitenciario. Efectivamente, le confieso, doctor Leonardo, yo no sabía sobre la cantidad de normas que llegaban a estudio del Consejo de Política Criminal semanalmente, y me parece aterrador, porque eso lo que implica es que hay una inseguridad jurídica que ha permitido que nuestros congresistas se aprovechen de esa sensación de que no se está haciendo nada por la protección, por ejemplo, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que hacen en realidad es venderle, perdónenme la expresión, vender humo, porque le venden a la sociedad una sensación de que con la pena y que con la reforma legislativa se va a lograr que se dejen de cometer delitos contra los menores de edad, por ejemplo, y cuando eso no sucede,
y acabo de tratar de dar muy someramente una explicación a una pregunta que usted hizo, doctor Germán. Cuando eso no sucede, entonces la gente empieza a decir, bueno, esto no funcionó, tenemos que endurecer, porque si lo que nos vendieron, lo que nos prometieron no funciona, pues hay que ser más drásticos, más rudos, más verticales con la aplicación de las leyes. Poca gente se pone a pensar que en realidad el problema pasa porque si aplicásemos realmente las leyes y no tendríamos estos problemas. El problema pasa más por una cuestión de inefectividad, de ineficacia, si se me permite, de el sistema judicial y no de monto o de quantum punitivo. Entonces, si tenemos en cuenta que el año pasado, en el año 2019, cuando aún era, creo que fue 2018 tal vez, cuando aún era fiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez dijo que en Colombia el índice de impunidad era del 99%, pues un país que tiene un índice de impunidad donde solo 1 de cada 100 delitos llega a ser efectivamente investigado y las personas que lo cometieron son realmente, se les aplica efectivamente la ley penal, pues nos damos cuenta que la cuestión no es una cuestión, la sensación de inseguridad no se genera en el monto de la pena, sino en la inefectividad del sistema judicial. Y eso implica que cuando hablamos de populismo punitivo, es mucho más económico desde el punto de vista de inversión económica, desde el punto de vista de inversión laboral, desde el punto de vista del trabajo de los congresistas. Es mucho más fácil simplemente sesionar y establecer para una conducta una pena perpetua que efectivamente gestionar y lograr buscar los recursos y las formas efectivas para que esos tipos de delitos no se cometan. Entonces, lo que hacen es tomar lo que yo siempre he denominado la salida fácil, que es decir, vamos a aumentar la pena o vamos a establecer la cadena perpetua, en vez de buscar cuál es el verdadero fondo del asunto para darle solución de fondo y no de forma a la comisión de delitos. Eso implica tener una política criminal. Contrario a lo que pueda pensar el ciudadano del común, una política criminal no es una política penitenciaria, es una política de qué podemos hacer como sociedad, qué medidas sociales podemos tomar para evitar la comisión de esos delitos. Y cuando entendamos que el derecho penal es la última ratio, es el último recurso al cual acudimos, cuando todas las demás todos los demás recursos han fracasado, ahí es cuando podemos entender que es necesario primero entrar a aplicar otro tipo de medidas que realmente van a dar solución de fondo. Es como preguntarse por qué Noruega, por qué Finlandia, Suecia, Alemania y Holanda, creo que Australia y Nueva Zelanda también están cerrando sus cárceles porque se están dando cuenta que el problema no es cuestión de meter gente a la cárcel, sino de qué hacer para que la gente no vaya a la cárcel. Vemos un problema complicado y es ese precisamente, doctores. Y es el mensaje que se le está mandando a la sociedad pensando que todo el mundo debe estar privado de la libertad. Y hay situaciones que realmente no ameritan la privación efectiva de la libertad. Pero como pues este es un programa más de tipo académico, de tipo formativo, de tipo jurídico, yo quiero hacer una pregunta, doctor Siquio, y a los panelistas, y es explicarle a la sociedad qué es aquello de la prevención, cuando hablamos de prevención general, de prevención especial, cuando nos referimos a los conceptos que deben primar sobre la privación efectiva de la libertad y sobre las penas, incluso para pensar en un manejo de política criminal, de llegar a establecer una pena de prisión perpetua, y creo que estamos a portas, no sé, al paso que vamos, y es un tema que vamos a dejar para el segundo bloque, es el tema de incluir más delitos dentro del contexto de la pena de prisión preventiva, y yo creo que al paso que vamos no demoran algún congresista salir a decir que hay que crear también la pena de muerte en Colombia. Me parece absolutamente gravísimo, me parece además contrario a los derechos humanos, contrario a los tratados internacionales ratificados por Colombia frente a garantías judiciales, pero yo sí quisiera, doctor, que nos explicara esos temas de prevención general y especial, porque es que hay que pensar en ello antes de generar políticas en materia criminal de represión como la prisión perpetua. Bueno, bien, usted hacía alusión al pensamiento de César de Beccaria, el marqués de Bonesana, por allá
cuando escribió su gran obra de los delitos y de las penas. Y ahí mandaba siempre el mensaje de la prevención. Es mejor prevenir que castigar. Y la mejor forma de prevenir es educar, decía Beccaria desde esa época. Y aún tiene razón. Y aún tiene razón. El tema de la cadena perpetua, el tema de una posible implementación de una pena de muerte en el futuro y los temas de retribución y prevención, hay que analizarlos desde el punto de vista de un marco constitucional. Con la modificación del artículo 34 de la Constitución Política, se produce una situación de rompimiento, podemos decirlo así, de la coherencia constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en nuestra Carta Política establecimos un modelo de Estado que es el Estado Social y Democrático de Derecho, y ese Estado social tiene un pilar fundamental que es el respeto a la dignidad humana. Ese respeto a la dignidad humana es el fundamento del principio de culpabilidad y también es el fundamento de la razonabilidad, la ponderación, en la limitación del criterio de la consecuencia punitiva por la comisión de la conducta delictiva. Entonces, hay una incoherencia desde el punto de vista constitucional porque usted tiene un valor, un criterio de carácter axiológico como es el respeto de la dignidad humana que caracteriza el modelo de Estado y que fundamenta el principio de resocialización, y luego en el artículo 34 determina que se puede aplicar la cadena perpetua, y la cadena perpetua lo que hace es considerar al ser humano como cosa, como instrumento de la política criminal, en la medida en que usted no cree que esa persona tenga capacidad y posibilidad de resocializarse. Entonces ahí hay un problema de incoherencia, que obviamente, y si la Corte Constitucional es coherente con todos sus precedentes de su jurisprudencia, debe declarar obviamente inexequible esa propuesta. ¿Por qué? Porque no solamente es un problema penal, sino que desconfigura todo el ordenamiento constitucional de nuestro Estado. Ahora bien, el Código Penal colombiano toma partido en esos artículos 3º, 4º y 5º por los fines de racionalización, los fines de necesidad de la imposición de la pena, en el sentido de que identifica en ese artículo 3º cuáles son los fines de las sanciones penales. Sanciones penales entendida la pena y entendida la medida de seguridad. En el artículo 4º de ese Código Penal nos determina cuáles son las funciones de la pena y nos habla de esas funciones de prevención general, de prevención especial, nos habla de la necesidad de que al momento de la ejecución de la pena el Estado se preocupe por la resocialización efectiva del individuo. Con eso, entonces, cuando la legislación nos habla de prevención, la prevención debe entenderse en sentido general y en sentido especial. Y cada una de esas dos tiene su modalidad positiva y su modalidad negativa. La prevención general positiva, que hoy es defendida por el funcionalismo sistémico de Jung Jacob, y que ese pensamiento parte de la base de que esa es única y exclusivamente la función de la pena, parte de la base de que la pena se impone para ofrecer seguridad jurídica, para ofrecer confianza, para mantener y restablecer el ordenamiento jurídico vulnerado o quebrantado con el delito. La prevención general en sentido negativo es pensar que la pena genera intimidación, que genera miedo y que por lo tanto al generar miedo e intimidar da lugar a que la ciudadanía se abstenga de cometer los delitos. Y la prevención especial va dirigida ya a la persona de quien es juzgado y quien es condenado. En sentido positivo es buscar la resocialización, la recuperación del individuo, y en sentido negativo apunta a que el individuo en ciertas ocasiones por su
peligrosismo, entre comillas, no tiene la capacidad de recuperarse, entonces se propende por la inocuización del individuo, es decir, excluirlo de la sociedad. En Colombia, nuestro Código Penal toma partido por la teoría de la unión, que es un pensamiento que se establece en la obra de Claude Roxin, en el entendido de que la pena no solo cumple una función o un fin, sino que cumple un conjunto de funciones y de fines, uniendo prevención general, uniendo resocialización y hablando de retribución, pero retribución justa. Retribución justa, que es un criterio que hay que diferenciarlo de la retribución radical, esa que pensaron Kant y Hegel en su momento, y aquí hace referencia a que la cantidad y la gravedad de afectación al bien jurídico es lo que determina la consecuencia punitiva. Entonces, lo que quiero señalarle con esto, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista académico, es que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico penal lo suficientemente coherente, lo suficientemente armónico desde el punto de vista, aun cuando sea filosófico, aun cuando sea desde el punto de vista filosófico, que el legislador viene generando problemas de desconfiguración, de contradicción y rompiendo esos parámetros fijos de carácter axiológico y filosófico que la ley 599, que es un código bueno en principio cuando arrancó, que teníamos una pena máxima de 40 años, y ya que hoy encontramos delitos, por ejemplo, como el artículo 188C del Código Penal, en el que puede dar lugar a la aplicación de una pena de 180 años de prisión para la comercialización de niños. Entonces, eso rompe con la estructura, con la coherencia, con la armonía de lo que el legislador en un momento estableció como parámetros razonables de lo que era la pena. Y ese populismo punitivo ha ido en contravía de esa armonía, de esa unidad del ordenamiento jurídico, de esa coherencia intrasistemática que debe tener un ordenamiento jurídico. Porque hoy hay una contradicción fundamental entre ese artículo 31, ese artículo 34 del Código Penal y varias disposiciones de la parte especial del Código. Piense usted todo lo que introdujo la Ley 1474 del Estatuto Anticorrupción, todas las problemas que introdujo la Ley 890 de 2004, todos ese tipo de situaciones. 1421. La 1421, todo ese tipo de legislaciones lo que han ido es a romper, a desconfigurar, a desestructurar la armonía del ordenamiento jurídico. Entonces, el llamado es a eso, pero yo siempre he planteado la problemática de por qué la sociedad colombiana, aun cuando es una sociedad completamente particular, diferente a Holanda, a Noruega, a Suecia, a Suiza, ¿por qué la sociedad colombiana parte de la base y del criterio de que aquí la única solución es el aumento de la pena? Y comparto la opinión del doctor Camilo en el entendido de que la política criminal no se puede configurar y construir a partir de lo que piensa la sociedad, sino que la política criminal parte de criterios técnicos, de criterios valorativos para establecer estrategias eficaces para combatir el delito. Entonces, el llamado de atención es, hay que recuperar los principios nucleares del derecho penal. Hay que recuperar los principios básicos. Entonces, hay que partir otra vez, como lo decíamos, doctor Perea, en la lectura nuevamente de la necesidad de humanización del derecho penal que plantearon pensadores de la talla de Beccaria y de Carrara, entre otros. Si no estoy mal, doctor, lo que usted acaba de decir es absolutamente coherente. Y en la reforma que se gestó a través de la ley 906 del 2004, cuando se hablaba de la negociación, de los acuerdos, de los preacuerdos, de la posibilidad de minimizar el impacto de una sentencia condenatoria completa por vía de acuerdo entre las partes, de la voluntad de las
partes, de incorporarlo en un proceso de restauración del daño, de incorporarlo en un proceso de más de justicia restaurativa, cambiando ese concepto de justicia retributiva por ahí en el artículo 4 de los fines de la pena, de pensar en ese concepto precisamente el legislador que previó en el artículo 348 y sus siguientes la humanización del proceso, y palabras más, palabras menos, dentro de ese contexto dice con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena y dar solución a los conflictos sociales que genera el delito. Eso en el fondo se nos quedó prácticamente en una norma escrita, pero no que genere un efecto jurídico, porque aquí finalmente las negociaciones y los acuerdos casi que se han llevado al traste no solamente por vía de aplicabilidad, sino por vía jurisprudencial. Y hemos confundido muchos conceptos, y usted lo acaba de decir hace un momento, doctor. El tema no es generar una justicia retributiva, de pensar que entonces para retribuirle a la sociedad tengo que mantener a la persona privada de la libertad per se. Y eso es un concepto que está mandado a recoger. Yo quiero escuchar al doctor Calvete sobre esa diferenciación que existe entre ese modelo de justicia retributiva y un tema que está en boga actualmente, que es la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Hay personas, que por ejemplo el caso del microtráfico, y aquella persona que es enferma, que no tiene la posibilidad de autosostenerse y que termina vinculada a la cadena delictiva del microtráfico porque es consumidor. Entonces, aparte de que está enfermo y es consumidor, le aplicamos una medida restrictiva al derecho fundamental, argumentando que es un peligro para la sociedad en el entendido que hace parte de la cadena delictiva, y le imponemos una medida de aseguramiento restrictiva a su derecho a la libertad, pensando que podíamos darle una aplicabilidad más bien de justicia terapéutica y no justicia penitenciaria, porque esta persona está enferma y la mitad de lo que tal vez trafica se lo termina consumiendo, porque si no le generan síndrome de abstinencia, y esa persona, en lugar de privarla de la libertad, el Estado debería prevenir, y prevenir solamente desde el punto de vista de ese juicio de valor de la pena retributiva, es de la justicia restaurativa y de la justicia terapéutica. Doctor Calvete, yo quisiera escucharlo en ese sentido. Sí, doctor Perea. Pues mire, yo quisiera como señalar frente a eso un punto de partida, y es el siguiente. Nosotros en Colombia desde hace varios años, incluso desde los años 90, empezamos a crear normas de aquello que llamamos los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Cuando usted empieza una norma diciendo que el objetivo es regular un mecanismo alternativo de solución de conflicto, usted está cometiendo un error como país, y es creer que los mecanismos judiciales y particularmente el derecho penal es el mecanismo principal de solución de conflictos. Y yo sí creo que el monopolio de resolver conflictos nunca se le puede quitar a la sociedad, porque el mecanismo más básico y el que debería ser el primigenio para solucionar conflictos, pues es el diálogo, es el acuerdo, es la negociación, y eso desde ningún punto de vista podría ser entendido como un mecanismo alternativo al que de pronto eventualmente la gente podría acudir. Ese debería ser el mecanismo principal, y la intervención del Estado, muchísimo más cuando se trata de la intervención del Estado desde el punto de vista penal, debería ser lo subsidiario, debería ser lo que no, lo realmente extraordinario en la solución de un conflicto. Hoy en día, como usted lo dice, se discute mucho sobre los mecanismos de justicia restaurativa e incluso de justicia terapéutica, sobre la base de que el derecho penal no puede ser la única respuesta, sino que la misma comunidad puede tener formas de atacar las causas del conflicto para tratar de llegar a soluciones de tipo negociado. Pero si usted mira nuestro Código Penal, es muy curioso nuestras normas de procedimiento, porque por ejemplo cuando usted mira el artículo 500, en esto no recuerdo, 540 y pico, dice que los mecanismos de justicia restaurativa son la mediación y la conciliación. 532 creo que es. Creo que sí, y la mediación dice que solo procede cuando hay delitos de pena inferior a 5 años. Eso yo creo que es un error, porque es querer decir que la justicia restaurativa solamente se puede aplicar cuando el delito tiene un monto de pena específico. Yo creo que la justicia restaurativa puede aplicar en cualquier delito. Cosa distinta es que tenga efectos procesales o sustanciales para cualquier delito. Obviamente, en un caso de peculado alguien podría decir, bueno, eso no, por justicia restaurativa no podríamos llevar
al principio de oportunidad o eliminación de la pena, o en un delito de homicidio o de naturaleza sexual. Es decir, no estoy hablando de los efectos procesales, sino que el Código de Procedimientos le está diciendo a la gente, si el delito tiene más de 5 años, usted no tiene derecho de acudir a un mecanismo negociado. Y eso desde todo punto de vista es un error, porque yo creo que el acudir a mecanismos de llegar a acuerdos es un derecho fundamental que tiene cualquier persona dentro del país para tratar de solucionar sus conflictos. Y eso tiene una estrecha relación con la prevención, porque recordemos que la prevención no solamente es al momento de ingresar al sistema, es decir, la prevención no solamente es para prevenir el delito del que nunca lo ha cometido, del que nunca ha estado detenido, sino también la prevención aplica, como decía el doctor Ezequiel, también para el que sale del sistema, ¿no? Lo que tiene que ver de alguna manera con la reincidencia. Entonces, muchas veces cuando acudimos al mecanismo penal como primera respuesta, pues eso nos lleva a que después de todo el traslado por el proceso penal y la aplicación de la sentencia, al final nunca se atacó la causa del conflicto. Nunca se atacó la adicción, nunca se atacó el problema social, nunca se atacó el problema comunitario que tenía esa persona y que lo había llevado a cometer una conducta punible, no desde el punto de vista de quererlo justificar, sino de entender que es una realidad que muchas veces esa persona cometió el delito motivado por causas que nunca las atendimos durante el proceso ni durante la aplicación de la pena. Luego, a la postre, lo que termina pasando es que después de todo ese trasegar judicial y penitenciario, Es pues un desgaste. nunca solucionamos el conflicto. Yo, como usted decía ahorita, doctor Perea, este programa tiene un alcance académico y posiblemente sea visto por estudiantes de derecho. Yo quisiera poner un ejemplo para tratar de explicar lo que quiero decir, y es, imagínense ustedes, en este momento tenemos un problema de pandemia en el que el gobierno tiene que tomar medidas para prevenir el contagio, ¿cierto? Es decir, evitar que la gente se enferme. Luego tiene que tomar medidas para que la gente que se enferme pueda ser atendida por el sistema de salud con suficiencia. Y luego tiene que tomar medidas de sanidad para que la gente que no logre superar la enfermedad y fallezca, pues pueda ser enterrada en una forma o cremada en una forma que no se lleve al contagio de los demás ciudadanos en los temas de funeraria, entierro y demás. La forma en que Colombia ha venido utilizando la política criminal es tan absurda como creer que el COVID-19 se va a proteger, se va a evitar, o que la medida ideal para el COVID-19 es hacer más cementerios, que es lo que mucha gente cree, que la medida ideal para la política criminal es hacer más cárceles. Si ustedes hacen la comparación, es igual. Primero, yo debo tratar de evitar el delito, prevenirlo, igual que las medidas de prevención del COVID. Segundo, yo debo tener un sistema judicial, así como debo tener un sistema de salud que logre atender a todos los pacientes que se alcancen a infectar. Yo debo tener un sistema judicial que logre atender a las personas que llegan a estar en un conflicto, ¿cierto? Y ahí es importante lo que hablábamos de la justicia restaurativa, porque recuerden que no todo el que se enferma del COVID va a la clínica, pues no todo el que tiene un conflicto tiene que ir al sistema judicial y mucho menos al sistema penal. Y tercero, así como lamentablemente las personas que fallecen toca establecer medidas para su cremación o entierro, lo mismo es el sistema penal. Lamentablemente, cuando hay que imponer una pena, pues toca crear condiciones adecuadas para que esa persona pueda ir a la cárcel. Pero sería un desacierto totalmente que la única medida sea hacer más cementerios, como la única medida que algunos piensan es hacer más cárceles. Sería un desacierto terrible. La justicia restaurativa entonces se muestra como un mecanismo de prevención en la medida que logra atacar las causas del conflicto de manera anticipada, antes de un proceso, logra buscar cuáles son lo que llevó a la comisión de eventualmente una conducta delictiva, tratar de solucionar ese porqué, esa causa, y eventualmente o logra evitar que el conflicto escale y se cometan delitos más graves en la comunidad, o que después de todo el trasegar, al final, cuando la persona sale del conflicto, podamos o esa persona pueda volver a la comunidad sin volver a cometer delitos. Y en esa manera está estrechamente ligada a la prevención. Lamentablemente en Colombia, como decía, lo hemos visto como si fuera un mecanismo alternativo y no como un mecanismo de orden principal, llevado o derivado de muchas desconfianzas que nos ha generado justamente el populismo punitivo, acentuándonos cada día más el miedo y la necesidad de pena y descartando otras fórmulas de solución.
A mí me preocupa que actualmente se está gestando por parte del Congreso de la República una nueva reforma, porque es que aquí vimos de reformas en reformas y precisamente lo que usted decía hace un momento y eh, eh, traigo a colación las palabras del doctor Camilo Pisa, me aterra saber que semanalmente tengamos tanta posibilidad de proyectos de reforma de ley y más que traemos unos proyectos de reforma de ley copiados del sistema anglosajón, del sistema americano, del sistema judicial de países que finalmente son el deber ser, y se nos olvida que no estamos legislando para Dinamarca, sino para Cundinamarca, que es un tema absolutamente complicado. Y traemos Doctor Perea, una pregunta, pregúntele al doctor Leonardo, ¿cuántos proyectos de ley doctor Leonardo que el Consejo de Política Criminal haya dado voto negativo para su discusión en el Congreso, esa posición fue asumida y respetada por el Congreso? Es decir, ¿cuál es la eficacia del Consejo de Política Criminal? ¿Y qué proyectos en verdad se llevan al Consejo de Política Criminal? Claro, doctor Siquio, mire, el tema es, bueno, respecto a qué proyectos, pues se llevan todos los que tengan alguna incidencia con el régimen penal y penitenciario. Ahí, como les digo, como les decía, eso eran 4 o 5 por semana que había que estudiar. Eso significa, o lo que quiere decir eso es que existe un claro atractivo por parte, por lo menos político, por reformar el sistema penal. Y había proyectos de toda índole, desde aquellos que reforman un artículo hasta aquellos que pretenden reformar el código completo. Y al principio yo decía, oiga, pero qué absurdo que los congresistas estén pensando en reformar el Código de Procedimiento Penal completo, que había proyectos así, derogues el Código de Procedimiento Penal, hagamos otro. Y yo decía, en un código que lleva 16 años, ¿no? Y pues obviamente personas que estaban en el Consejo Superior, que tenían más experiencia que yo, digamos, en tiempo de graduado, me decían, pero ¿qué le extraña si la ley 906 reformó un código que tenía menos de 16 años y la ley 600 de 2000 reformó un código que llevaba apenas 18 años? ¿Qué se extraña usted que ahorita después de decir, yo lo pregunto porque desde mi experiencia he visto que cuando el congresista quería que su proyecto saliera, no lo mandaba al Consejo de Política Criminal. No, hoy en día... Segundo, pude constatar muchas veces que el Consejo de Política Criminal emitía el concepto de que no era aconsejable seguir en el Congreso con ese trámite y los congresistas decían, no, para nada, nosotros seguimos adelante. Pero el contexto... Entonces, es más, y perdone que lo interrumpa y le esté quitando espacio al doctor Camilo, también, por muchos años, el Consejo de Política Criminal en Colombia no se reunía. Recuerdo que una vez asumió como ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, empezó a citar nuevamente el Consejo de Política Criminal. Recuerdo mucho que el ministro Jessy Reyes, y lo acuerdo porque yo he participado en una época como vocero de la Procuraduría, en alguna época como vocero de la Fiscalía, cuando se podía mandar delegados, y también de la Defensoría del Pueblo. Y llegaba y se presentaban ese tipo de discusiones y en última los ministros y el Consejo tomaban la decisión que no era aconsejable. Pero a la semana siguiente los congresistas seguían con su proyecto de ley. Mire, de hecho lo que estaba señalando es, todas esas reformas hoy en día tienen obligatoriamente que pasar por el Consejo de Política Criminal, porque no los pueden poner en el orden del día si no hay concepto. Entonces eso hace que sea obligatorio el paso. Hoy en día también la norma obliga a las entidades a la reunión del Consejo Superior, luego también eso ha cambiado, digamos, hoy en día se reúne y hoy en día van todos los proyectos. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Lo que no ha cambiado es que tanto le hacen caso al Consejo Superior de Política Criminal. Sigue siendo muy poco el caso. Hoy en día, cuando se utiliza el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, básicamente lo utiliza aquella persona que no quiere
que el proceso tenga trámite, pero nunca lo utiliza el verdadero destinatario del concepto, que es el ponente, que él debería ser el correcto destinatario. Entonces hoy en día le hacen muy poco caso, y es muy probable que si usted mire los conceptos del Consejo Superior de Política Criminal y los compara con el trámite que surtieron las leyes, y usted va a decir que coincide. ¿A qué me refiero con que coincide? Que aquellos en que el Consejo dijo no se volvieron leyes, pero no es causa lo uno de lo otro. No se dejó de tramitar por el concepto del Consejo, que es lo que uno debería esperar. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Porque el proyecto no se tramita, entonces uno dice, uy, le hicieron caso al Consejo. No, porque al día siguiente lo vuelven a presentar igualito. Entonces lo que quiere decir en la práctica es que no le hicieron caso al Consejo. Sin embargo, hoy en día, el Consejo Superior de Política Criminal siempre dio concepto negativo antes y durante el tiempo que yo estuve a la cadena perpetua. Después de que yo estuve, la única vez que ha dado concepto favorable a la cadena perpetua, se aprobó. Entonces eso hay gente que dice, vea cómo funciona el Consejo Superior de Política Criminal. Yo lo que creo es que el hecho de que haya dado concepto favorable es prueba de lo contrario. Por eso yo reitero el tema, y es, aquí traemos normas aplicadas y tal vez copiadas de muchos modelos que son el deber ser. Uno no ve un homicidio todos los días en Alemania, no ve un homicidio en Suiza. Un homicidio en Holanda es una cosa de investigarlo durante 6 meses porque no hay sino uno en 6 meses. Pero aquí vemos en Colombia que un día de quincena hay 400 homicidios en una ciudad como Bogotá, entre Bogotá y Soacha. Es una cosa absolutamente exorbitante, donde tenemos más homicidios por vía violenta, digámoslo así, que lo que está generando la pandemia, y eso es un tema absolutamente preocupante. Y por eso yo decía, ¿dónde está la coherencia de la legislación en nuestro país frente a la realidad de las normas importadas? Porque volvemos al concepto, aquí legislamos pensando que estamos en Dinamarca y resulta que es en Cundinamarca. Es un tema absolutamente complicado porque el modelo criminal nuestro es absolutamente alto, dado también a los reflejos de los efectos colaterales del microtráfico, el narcotráfico, del terrorismo, de todas estas situaciones. Yo quiero escuchar al doctor Camilo en ese sentido, de qué tan serio es nuestro sistema de política criminal, haciendo referencia a lo que acaba de decir el doctor Calvete y haciendo referencia a lo que acaba de decir el doctor Ezequio, puesto que finalmente ese concepto casi que no se tiene en cuenta, y el Comité de Política Criminal, el Consejo Nacional de Política Criminal, que debiera ser el que regula inclusive estas situaciones para efectos de que se genere realmente una política criminal cierta y definida a nuestro modelo criminal y a nuestro modelo de enjuiciamiento criminal, a nuestra realidad social, pero resulta que terminamos escribiendo, por ejemplo, ¿qué sucedió aquí, doctores, con las tesis del profesor Jacobs? En Alemania fueron doctrinales, aquí fueron aplicadas en el Código Penal y absolutamente convertidas en régimen carcelario. O sea, se crearon, se metieron por ahí en las posiciones del artículo 25 y finalmente terminaron encasillándose para medidas de aseguramiento efectivas, que eran tesis doctrinales y siguen siendo doctrinales en Alemania. Aquí fueron elevadas a rango legal. Ese es un tema absolutamente peligroso. Doctor Camilo. Doctor Germán, voy a mezclar un poquitico su pregunta con también un comentario que quería hacer respecto a lo que hablaban el doctor Ezequiel y el doctor Leonardo, y es esa Comisión Superior de Política Criminal en Colombia y su influencia en la aplicación, en la aprobación de las leyes que han reformado nuestros códigos penal y de procedimiento penal. Y es que, no sé si ustedes recuerdan un evento que en el mundo jurídico colombiano pudo haber sido bastante escandaloso, y es la renuncia del profesor Ricardo Posada Maya, quien en su momento era el presidente de la Comisión Asesora en materia de política criminal en Colombia. Y acá es donde empiezo yo a entrelazar las cosas, y es, usted me pregunta por la seriedad de la política criminal en Colombia. Y yo le respondo que es tan seria como que ese Consejo Superior de Política Criminal tiene una comisión asesora
que voy a relacionar los nombres para que sepamos más o menos quiénes eran. Era Ricardo Posada Maya, José Fernando Mestre, Gerardo Barbosa Castillo, Mauricio Pavalugo, Miguel Fernando Córdoba Angulo, Alfonso Cadavid Quintero, entre otros, del más alto nivel académico y doctrinal en Colombia. Le dicen, como comisión asesora al Consejo Superior, le dicen, mire, con la cadena perpetua en Colombia no es viable, y le da una serie de argumentos. ¿Qué sucede? Acá es donde usted me pregunta qué tan serio es. Esto es un chiste, perdónenme, pero un Consejo Superior que contrata a los académicos de más alto nivel en Colombia y no le para bolas. Y no le para bolas, y encima de eso le dice, usted tiene que cambiar su concepto, y entonces es cuando el profesor Ricardo Posada Maya actúa en coherencia y dice, bueno, si no les sirve mi concepto, yo me voy, antes de cambiarlo. Es lo más lógico. ¿Sí? Entonces, yo la verdad es que si usted me pregunta qué tan serio es, acá no hay una política criminal establecida y clara. No sabemos dos cosas. Uno, lo que queremos prohibir como sociedad, y dos, lo que podemos hacer como sociedad para evitar que esas conductas prohibidas se empiecen a producir en nuestra sociedad. Esos son los dos aspectos básicos de una política criminal. Determinemos qué no queremos como sociedad y por tanto lo prohibimos y lo elevamos a la categoría de delito. Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar que esas conductas que no deseamos que se presenten, pues no se presenten? Acá en Colombia no sabemos para dónde vamos, porque lo que hicimos fue, y lo hemos escuchado en varias ponencias, no tenemos una identidad jurídica propia. Entonces, lo que hicimos fue adoptar un modelo puertorriqueño sazonado a la colombiana, y tenemos es una colcha de retazos que cada vez lo que hacemos es jalar de para aquí, que jalar de para allá, y no tenemos un norte claro hacia dónde nos queremos dirigir. Y cuando tenemos una comisión asesora que nos dice, mire, por ahí no es, lo que hacemos es decirle, su concepto no me sirve, muchas gracias, mejor retírese. Entonces, yo la verdad considero que, como decía el profesor Leonardo, en muchas ocasiones el consejo, dio voto negativo. En este gobierno, porque fue una promesa de campaña electoral, se dijo que se iba a buscar la cadena perpetua para violadores de niños y para asesinos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Acomodaron lo jurídico a la promesa político-electoral. Y de esa manera, entonces, cuando los profesores de manera académica le dicen al consejo, no es viable, dicen, pero nosotros tenemos una promesa electoral que cumplir y tenemos unos votos que recaudar. Y por eso simplemente se desecha, y además con un agravante, que se había ocultado el acceso a ese documento, que lo terminan haciendo público los medios de comunicación. Se había ocultado el acceso a ese documento, y entonces lo que hacen es buscar otro concepto que les diga que sí y que se acomoda a las pretensiones electorales y políticas, no digamos de este gobierno, de los gobiernos de turno. Entonces no hay en realidad una política criminal, sino que se ha utilizado, creo yo, criminalmente la política para hacer las reformas penales que se requieren en Colombia. Y una última pregunta para todos los doctores, porque el tiempo en materia de programación es absolutamente oro, y finalmente el programa ya casi se nos está finalizando, y es el contexto de lo que realmente, frente a este tema de política criminal, frente a este tema de populismo punitivo, de inflación legislativa, de efectos mediáticos del populismo punitivo, ¿qué opinan cada uno de ustedes con relación a la reforma que se está gestando actualmente por parte del Congreso de la República, estableciendo que no solamente debe elevarse a rango de pena de prisión perpetua al delito cometido hacia los menores, a los delitos sexuales cometidos hacia los menores, hacia los adolescentes, niños y niñas y adolescentes, sino que se deben involucrar otras normas, entre ellas, por ejemplo, el narcotráfico y algunas otras medidas que se pretenden involucrar dentro de este efecto de la prisión preventiva? Los quiero escuchar a cada uno de ustedes con su concepto, no solamente su concepto, sino su conclusión, para efectos de poder darle finalización a nuestro programa. Doctores, nuevamente en el orden lógico, doctor Siquio, quisiera escuchar su respuesta a esto. Gracias, doctor Germán. Ese reflejo de esa incoherencia, de ese tipo de propuestas. Primero, tendrían que modificar
modificar nuevamente la Constitución porque implicaría un nuevo acto legislativo en el que se incluyan necesariamente esa cantidad de delitos, lo que es completamente incoherente desde todo punto de vista, más cuando usted, por ejemplo, empezará a ponderar entonces qué es más grave, si el narcotráfico o el genocidio, la desaparición, la tortura, el secuestro. Entonces alguien podrá empezar a decir, el legislador ha ponderado entre la trascendencia, la naturaleza y la esencia del bien jurídico que se debe proteger de mayor forma o de mejor manera la salud pública, que es el bien jurídico afectado con el narcotráfico, o la libertad, la vida y la autonomía personal. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. El populismo punitivo parte de la base también de la desnaturalización del derecho penal y de los principios rectores y las garantías clásicas del derecho penal. Y es dejar atrás un principio de tipicidad, dejar atrás un principio de antijuridicidad, dejar atrás un principio reforzado de culpabilidad y los fines de resocialización de la pena. Porque esos criterios lo que hacen es desnaturalizar y desconfigurar esos conceptos que son los que legitiman el derecho penal. Por eso la idea es volver a un derecho penal liberal, un derecho penal nuclear, un derecho penal básico, coherente, y no pensar que todo eso va a contribuir a la solución de los problemas sociales. Pero yo siempre he tenido el criterio y lo vuelvo y lo reitero aquí, es qué papel juega la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad debiera castigar, ahí sí castigar, con no votar a ese tipo de congresistas que utilizan ese mensaje equivocado de prevención con el aumento de penas. Ejemplos como el de la castración química. Pensar en ese tipo de situaciones con ese tipo de sanciones o ese tipo de actos legislativos y ese proyectos de ley van en contravía del verdadero respeto de la sociedad colombiana y tornan en verdad la sociedad debería decir, hombre, no crean que nosotros somos ovejas que vamos guiados por lo que nos dicen los congresistas a partir de cualquier incoherencia de que se le ocurra a un representante de la Cámara o a un senador. Y es aquí en Colombia hay senadores y representantes a la Cámara serios, formados, pero también muchos que utilizan ese populismo punitivo como la finalidad de consecución de votos. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que ha sido muy importante este diálogo con los profesores Camilo y Leonardo y con usted, profesor Perea, bajo el entendido de que esto es un llamado de atención en el sentido de la necesaria coherencia y la necesaria reflexión de todos los operadores jurídicos, de todas las universidades en el ámbito del derecho penal. Hay que empezar a racionalizar el derecho penal y hay que hacer una gran cumbre de penalistas reclamando la coherencia de la política criminal, porque de esta manera nosotros estamos contribuyendo a llamar al Estado colombiano, al gobierno nacional y a los congresistas a la coherencia, a la razonabilidad, a la ponderación en el manejo de la ley penal y en el manejo de la sanción. No es coherente desde ningún punto de vista que se estén hablando de crisis carcelarias, de crisis de falta de humanidad en los centros carcelarios y por los otros lados se esté mandando a todo el mundo a la cárcel. Uno revisa el artículo 1 del Código Penal, es decir, de la ley 599, el artículo 1 de la ley 600, el artículo 1 de la ley 906, y todos hablan de dignidad humana. Y contrario a ello, estamos imponiendo penas que violan la dignidad humana.
Profesor Calvete, su concepto y su conclusión. Gracias, doctor Perea. Frente a la pregunta que usted hacía del proyecto de ley que busca la cadena perpetua en delitos de narcotráfico, hay que decir lo siguiente, mire, el hecho de que el Congreso haya aprobado la cadena perpetua para personas que violan y matan niños, como ya lo decía con sobrados argumentos el doctor Ezequiel, pues eso es inconstitucional. Pero que ahora lo pretendan plantear para el narcotráfico es absolutamente imperdonable en esta vida y la otra. Y es imperdonable por una razón, porque el tema de violación de niños estaba sustentado sobre una cosa, y es algunos congresistas, repito, desde todo punto de vista, para mí es equivocado el hecho de que hayan implantado la cadena perpetua, pero ellos decían algo como, mire, hemos intentado todo, y no ha dado resultado. Vemos si esto nos da resultado. Pero perdón, intentaron toda la prevención. Por eso digo, ellos dicen, ¿por qué no nos dejan intentar la cadena perpetua? Pero que lo pretendan contra el narcotráfico, frente a lo cual Colombia ha hecho tantas políticas, además tan exitosas como ser el único país del mundo que tiene una ley de extinción, pero además sin esperar a ver qué efecto trae la cadena perpetua para violaciones respecto del delito de acceso carnal violento contra niños y niñas y adolescentes, eso es imperdonable. Yo creo que si ya cometimos el error y llegar a la Corte Constitucional a dejar pasar la cadena perpetua, al menos habría que mirar qué resultado produce estadísticamente para mirar si eso ha dado alguna solución antes de pensar en barbaridad semejante. Entonces, por eso digo que es imperdonable. Yo creo que una de las cosas, pero básicas que tiene la política criminal es que se construye sobre datos. Así que podría haberse esperado qué resultado da el tema de la cadena perpetua. Es más, debía haberse esperado mirar si la Corte Constitucional considera el hecho de la cadena perpetua como constitucional antes de llegar a la conclusión de que además hay que ponerla para otros delitos. Eso desde mi punto de vista es absolutamente imperdonable. Y a manera de conclusión final quisiera decir lo siguiente, mire, hay que entender dos cosas. La primera es la política, el populismo punitivo existirá y seguirá existiendo hasta tanto no logremos hacer un ejercicio de educación a la comunidad sobre la política criminal. Por utilizar una expresión, una especie de evangelización de la política criminal, porque de resto la comunidad no va a poder entender qué es o cómo se debería utilizar la herramienta penal para solucionar el tema del conflicto. Y me excusan volver a poner otro ejemplo asociado a la salud, pero hace 50 años existían unos incentivos muy grandes, por ejemplo, para que la gente fumara. Y era casi impensable que alguien pudiera decirle a otro en un sitio incluso público o en un bus urbano, oiga, no fume. En Bogotá se fumaba dentro de los buses, estaba permitido. Y era impensable decirle a otro no fume, porque había toda una construcción del atractivo del hombre Marlboro fumando y demás, y entonces era impensable que alguien llegara y le dijera a otro no fume, y se veía casi como ridículo que la sociedad entendiera que no había que fumar. Bueno, pues, ¿quiénes fueron los que nos evangelizaron sobre los efectos del cigarrillo? Pues los profesionales de la salud, los médicos. Los médicos hicieron toda una campaña de prevención en salud contra una campaña de las empresas tabacaleras y llegaron a la conclusión del tema de que el cigarrillo era algo malo, y no solamente hoy en día hay menos gente que consume cigarrillos, sino además existen unas restricciones para que lo hagan. En el caso de la política criminal, yo creo que esa evangelización nos corresponde a los abogados y nos corresponde hacer una cosa. Creo que si quisiéramos como abogados aceptar alguna responsabilidad en el tema, es que tal vez los abogados hemos elevado tanto la complejización de los conceptos que tal vez nos divorciamos de la comunidad y ya la comunidad no nos entiende. Ya la comunidad no entiende qué es lo que queremos decir, y tal vez deberíamos buscar otra vez el camino y los canales para volvernos a comunicar con la comunidad, para volverle a explicar a la comunidad qué es la justicia penal, cómo debe operar la justicia penal, cuáles son los efectos de la pena, cómo prevenir delitos, en un lenguaje que la comunidad la entienda y pueda, como lo decía el profesor Ezequiel, pueda
sancionar a aquel congresista que le esté vendiendo humo con el derecho penal y no aquel que le esté verdaderamente ofreciendo una respuesta a las necesidades que tiene la comunidad. Así que yo creo que en parte en esa gran cumbre que plantea el profesor Ezequiel debería haber casi que un pacto, no solamente de volver a humanizar el derecho penal en su aplicación, sino también a humanizar el derecho penal en su promoción, porque realmente hemos llegado a un punto en el que ya casi que es más fácil aprender alemán que los términos del derecho penal en español. Entonces, eso hace necesario que volvamos a comunicarnos con la sociedad a la que está de la que es destinataria nuestro ejercicio profesional. Muy grata su conclusión, doctor Calvete, y que diría yo, y doctor Ezequiel y doctor Camilo, que a quien le voy a dar el uso de la palabra para que genere su conclusión y su concepto y su conclusión, pero queda cordialmente invitado, doctor, al proceso de evangelización del derecho penal a partir de este, que sería el primer capítulo de la evangelización, doctor. Creo que este programa es el primer capítulo de esa evangelización y los tres quedan cordialmente invitados a seguir haciendo esa evangelización, porque es lo que necesitamos precisamente para acomodar nuestro sistema y nuestro modelo criminal a nuestra sociedad, a nuestra realidad y a nuestro fenómeno criminológico. Doctor Camilo, quisiera su concepto y su conclusión, por favor. Muchas gracias, doctor Perea. Y es que respecto a esa evangelización de la que hablaba el doctor Leonardo, hombre, muchas veces lo he intentado y a veces siento, para utilizar términos bíblicos, que es arar en el desierto. Usted, cualquiera de nosotros, si en alguna ocasión ha cometido la imprudencia de debatir estos temas con familiares que no sean abogados o que no tengan una mínima formación humanista, se dará cuenta de lo duro, de lo difícil que es ese trasegar, porque digamos que la sociedad tiene, nuestra sociedad tiene una visión, como lo decía usted hace unos momentos, de venganza, de vindicta, de sangre respecto de la persona que ha sido vinculada a un proceso penal, incluso cuando no ha sido condenada, cuando todavía se presume inocente. No sé de qué manera interpreta que el pecado, por decirlo de alguna forma, se expía con sangre, y entonces que el delito se expía con dolor y con restricción de derechos y de libertades. Con restricción, incluso algunos llegan a plantear que una persona que ha cometido un delito, pues qué dignidad humana va a tener. Es un comentario que yo escucho recurrentemente cuando yo les digo que, a pesar de que puede haber sido Rafael Uribe Noguera, por poner un ejemplo, también tiene dignidad humana, y la pregunta que se me hace o se me devuelve es decir, ¿qué dignidad humana puede tener una persona que comete un acto como el de Rafael Uribe Noguera? Entonces, además de esa educación en el derecho penal y en los principios básicos del derecho penal, en el núcleo clásico del derecho penal, creo que también es necesario realizar una evangelización respecto de los principios humanísticos de los cuales de los cuales se nutre el derecho penal y el derecho en general. Creo que hemos olvidado que, pese a que cualquier persona puede haber cometido un delito execrable, como que acabo de poner, no por eso deja de perder, no por eso deja de tener o pierde su dignidad humana, y debe ser tratado con respeto. Usted nos hacía referencia a que el artículo primero de la ley 600, artículo primero de la ley 906, artículo primero Código Penal, ley 599, y yo le agrego uno más, también, artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Entonces, casi nada. Entonces, se nos ha olvidado como sociedad, que el ser humano es digno per se, sin importar sus actos, aunque por supuesto es un concepto que entiendo puede ser chocante para algunos, pero nosotros no nos podemos comportar como delincuentes con el delincuente. Si nosotros logramos entender que tenemos que darle al ser humano esa trascendencia de digno, vamos a entender que la situación no pasa por castigar, sino educar. Y para eso es preciso
primero educar también a la sociedad, tanto, entre comillas, en derecho penal, como en valores y en humanidad, que hace rato creo que la perdimos. Es cierto, doctor, muy grata la conclusión de todos y cada uno de ustedes, y yo sigo haciendo gala de ese principio de dignidad humana que realmente está enmarcado dentro de la Constitución del procedimiento, e independientemente de que un ser humano caiga en desgracia por la comisión de un hecho punible, por la transgresión de una norma de derecho sustancial, eso no implica que esa persona pierda sus derechos como persona y como ser humano, y que deba ser tratado conforme a la condición inherente a ser humano, y a que se le respeten sus derechos y sus garantías, no solamente de tipo procesal, sino de tipo constitucional y de tipo supralegal, al interior de los tratados internacionales ratificados por Colombia y de las normas de tipo internacional que protegen sus derechos fundamentales. Ha sido una gratificante mañana, doctores, y muy nutritiva desde el punto de vista académico. Espero verlos más asiduamente acá en su programa Crimen y Derecho, y creo que dentro de 15 días los estaré invitando para que inicien el proceso de evangelización de la dignidad humana, del proceso de construcción de normatividad en materia penal que sea acorde a nuestro modelo criminal, y que podamos llegar a socializar no solamente a las personas que realmente entienden el derecho y a quienes no, porque no todo el mundo es gustoso del derecho, pero que por lo menos entendamos que quienes están sub judice tienen los derechos que son inherentes a su condición de ser humano y que deben ser respetados per se y por encima de cualquier otra circunstancia. Muchas gracias, doctores, a todos y cada uno de ustedes, y espero verlos nuevamente dentro de 15 días en nuestro programa Crimen y Derecho. Buen día para todos. Hemos presentado Crimen y Derecho, el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada. Una presentación de La Voz del Derecho.